todos. Hoy estamos acá reunidos en el módulo 1, metodologías de trabajo comunitario. El tema específico es estrategias pedagógicas y trabajo comunitario. Tenemos dos expertos, gracias a Oriana y a Miguel. Entonces voy a presentar a Miguel, que es con quien iniciamos. Entonces, Miguel Ángel Hernández Méndez, formación en periodismo, trabajo social, sistema de universidad abierta y educación a distancia, Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAP, miembro de la REMOIS México, que da origen al ECO 2, equipo de comunicaciones de RAIS, cofundador de la RIDIAC México, participa en proyectos comunitarios con población vulnerable y de cultura en México y ha colaborado en proyectos en América Latina. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha. Perfecto. Pues buen día, qué bueno iniciar el día junto con ustedes. En realidad, cuando estaba imaginando cómo iba a platicar con ustedes este tema, me daba cuenta que de pronto en toda nuestra vida vamos aprendiendo de diferentes formas, ¿no? Y depende del lugar donde estemos, del contexto en el que estemos, es cómo se va reflejando como esta posibilidad de ir aprendiendo, ¿no? Yo voy a tratar en este tiempo que tengo para poder compartir con ustedes, de reflexionar sobre algunos elementos teóricos básicos de lo que es como el tema de educación. Después me gustaría como platicar con ustedes específicamente de un concepto que además me imagino que ustedes tienen muy, muy claro, que es el tema de educación social. Y después quisiera compartirles algunas ideas de cómo lo hemos hecho o cómo estamos haciendo algunas iniciativas, orientado mucho a un modelo que para mí es muy noble y llevamos algunos años trabajando, que es el ECO 2. Entonces, vamos a partir por ahí. Yo sé que es temprano, que no nos hemos levantado, algunos apenas están tomando el cafecito, pero en lo posible, para que sea más recíproca la plática, quien pueda prender su cámara para que nos estemos como viendo un poco, estaría muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Déjenme checar por acá. Aquí está, perfecto. Estoy subiendo una pizarra y en esa pizarra les voy a pedir que con su puño y letra, o bueno, con su mouse y su computadora, me escriban cuáles son las palabras que les vienen a la cabeza cuando hablamos del tema cuando hablamos del tema precisamente de educación. A ver, escríbanlo ahí, ya sea con el teclado o escribiéndolo a mano. También pueden dibujar garabatos, no importa. Bien, construcción de saberes.
Bueno, conocimiento, oportunidades, construcción de saberes. ¿Qué pasó? Vamos a regresar a la pantalla normal, ¿eh? Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, tenemos por aquí en el chat. ¿Cómo es la pregunta? ¿La puedes repetir, Miguel, por favor? Solo era si podían escribir por ahí, pizarra, como alguna palabra o alguna idea que les viniera a la cabeza cuando hablamos del concepto de educación. Ok, tenemos algunas palabras en el chat. No sé Está si bien, las ¿no? leo, ahorita las Sí, claro. retomamos. Si me apoyas. A ver, si quieren las leo yo, las tengo por aquí a la mano. Las palabras que dicen por ahí son desarrollo, experiencias, vínculos, solidaridad, lazos de confianza, aprendizajes, educarse en conocimientos, autonomía, comprensión, enseñanza, acompañamiento, guía, desarrollo, cambio, fortaleza. Muy bien. Bueno, voy a compartir una pequeña presentación que tengo acá para ustedes. No sé si la alcanzan a ver ya. Sí, Miguel, sí se ve. Ok, bueno. Entonces, estrategias pedagógicas y trabajo comunitario. ¿Cómo hemos aprendido nosotros? Por supuesto en la escuela, van a la escuela, hay algún temario, hay alguna currícula, etcétera, ¿no? Pero eso pasó siempre en su vida. ¿Cómo aprendieron a caminar? Me imagino que cayéndose, ¿no? Algunos que ya aprendieron a cocinar, yo todavía no aprendo, a lo mejor tuvieron que quemar varias veces la comida. No sé si de aquí alguien sabe tocar algún instrumento musical, ¿no? Guitarra, violín o algo por ahí. Fundación Rompiendo Barreras levantó la mano, ¿sí? Dinos. Creo que no lo escuchamos, pero bueno. ¿Alguien de aquí por ejemplo, sabe Sí, tocar? ¿Sí? aló, ¿me escuchan? Sí, yo parto de que también la educación, lo primero cuando uno se educa es desde la casa, o sea, desde el hogar, son donde nos enseñan las primeras enseñanzas de vida. Muy bien, gracias. ¿Alguien de aquí toca algún instrumento musical? Sí, ¿no? Bueno, cuando tocan algún instrumento musical tienen que tener algún tipo de práctica, metodología, algún método, etcétera. Y la práctica es lo que va generando como la habilidad para poder convertirse en experto, para poder tocar el instrumento, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha jugado con sus amigos? ¿Sí? ¿No? Participemos. Bueno, Cuéntame, yo sí, ¿a sí qué he jugabas jugado con con mis amigos. Yo creo que a través del juego iniciamos los procesos pues, de aprendizaje, entonces, y más con los amigos, entonces, sí he jugado y por allí se han dado procesos de aprendizaje. Muy bien, ¿algún juego que te haya gustado mucho y que te haya enseñado algo? Bueno, eso ya fue una etapa de la niñez, Rescata la bandera. No sé, alguien que quiera contarnos qué juegos hacía cuando estaba pequeño. Nosotros en Venezuela jugábamos al toma y dame, Ujú, era juego más que todo de preguntas. ok. Jamie por ahí también levantó la mano. Sí, hola a todos y todas, buenos días. Yo creo que los juegos de roles para mí eran como muy importantes, ¿no? El que tú te hacías que el profesor, que el estudiante, que la mamá, que el papá, así sean como de los más básicos, es muy importante porque es tratar de concebir lo que otra persona en otro rol hace y tratarlo de hacer tú. Creo que eso para el desarrollo también es bastante importante y era uno de los que más, digamos, me impactaba a mí o me gustaba jugar con la niña. Muy bien. Cuando ustedes jugaban con sus amigos, ¿quién les daba clase de cómo jugar? No me lo respondan, pero me imagino que
que nadie, ¿no? O sea, ustedes jugaban con sus amigos. Acá en México, por ejemplo, se acostumbraba mucho a jugar fútbol en la calle, ¿no? Y entonces, cuando jugabas, siempre la metodología era universal, o sea, se juntaban los dos mejores de cada equipo y después de los dos mejores iban eligiendo en función de cómo iban disminuyendo las capacidades para jugar fútbol. Lo sé porque yo siempre era el último que elegía, ¿no? Y además el último se quedaba en la portería, ¿no? Eh, y así como eso ibas como aprendiendo a través del juego, en el avión, no sé si han jugado el avión por allá, pero tenías que ir saltando sobre diferentes lugares y encontrando posiciones. Acá en México había algunos juegos como por ejemplo quemados, aventabas una pelota y al que le tocaba tenías que salir corriendo y te aventaba la pelota. Si te pegaba, ocupaba su lugar y si no, te ponías en la pared y te tenían que aventar todos una pelota hasta que ganabas o cambiabas de posición, ¿no? Entonces, los juegos nos permitían aprender como diferentes situaciones. Las necesidades nos ayudan como a entender que de repente hay formas mejores para poder desarrollar como ciertas tareas, ¿no? Entonces, vamos a algunos conceptos básicos. Eh, Aquí traje una de Ebert. Educación es el conjunto de las acciones y de las influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro, en principio por un adulto sobre un joven y orientadas hacia un objetivo que consiste en la formación juvenil de disposiciones de toda índole, correspondientes en los fines para los que está destinado una vez que llegue a su madurez. Por ahí Durkheim te decía también que la educación es la forma como de alienarnos, ¿no? De convertirnos a lo que la sociedad o el sistema en ese momento requiere y entonces te reproduce formándote, ¿no? Y hay otras visiones de educación. ¿Ustedes conocen alguna? ¿Alguna que les llame la atención? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, que la educación debe de ser como formar a las personas para que reproduzcan un sistema? Esa es buena definición, ¿no? ¿No les gusta? ¿Sí? ¿La dejamos? ¿O tienen alguna otra ustedes? ¿Alguna que les llame más la atención? Jamie, vamos. Creo que me suena mucho más como formar para un pensamiento crítico, ¿no? Para que cada quien tenga su opinión y desde ahí aprender y construir esos nuevos saberes y no seguir paradigmas y seguir cosas que probablemente algunas están bien, no digo que no, pero algunas están mal y si formamos en seguir en el sistema, no creo que sea mucha evolución al respecto, más bien repetición. Bien, al final de lo que vamos a platicar, les voy a compartir un cuadrito que estoy tratando de hacer con casi todas las teorías que he encontrado de educación, los componentes, para qué pueden servir, quiénes fueron los autores, etcétera. Y es un documento que al final les voy a compartir, que es colaborativo. Entonces, si alguien le puede sumar y ayudar a que crezca y que después a otros nos sirva, va a estar increíble, ¿no? Para mí, el tema de cada concepto y cada elemento de educación depende también del momento, del lugar, del contexto, de la necesidad, porque si de repente nos vamos a pienso en un kindergarten o en una primaria, si no tienes algunos elementos establecidos, de pronto puede ser un poco complicado, aunque también hay abordajes en educación preescolar y a nivel infancia que son más abiertas, que van buscando el desarrollo de disciplinas, o si estás de repente en una comunidad, puedes aprovechar lo que hay en tu propia comunidad, el contexto, la montaña, las áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso va dependiendo. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver al ratito, que es con el tema de cómo hacemos este tema de las estrategias pedagógicas en el trabajo comunitario. ¿Ok? Bueno. Miguel, Pero, en el chat respondieron a tu pregunta. bien, bien. Eh, entonces, Esther dice educar como transformación, José Daniel dice formar para transformar, Germán dice bases para abrir el conocimiento y Laura dice que bueno, porque pues más adelante nos vas a compartir esto que nos mencionas. Sí, es un muy buen acordeón para cuando tengan que hacer tareas o trabajos o lo demás. Pero bueno, este, la pedagogía. Aquí tengo un concepto de pedagogía. La pedagogía tiene por objeto elaborar una doctrina de la educación a la vez teórica y práctica, como la de la moralidad, de la que es una prolongación y que no es exclusivamente ni ciencia, ni técnica, ni filosofía, ni arte, sino todo ese conjunto y ordenado según las articulaciones lógicas. ¿Qué les parece esta definición? Para ustedes, ¿qué es la pedagogía? Sé que hay algunos pedagogos por aquí. ¿Qué es la pedagogía?
Sí, sí, adelante. Romina. Listo, Romina, te escuchamos. ¿Nos está escuchando? Si no, Romina, igual escríbelo y lo leemos por acá. Si tu micrófono no lo podemos poner por ahí. Y ahora me escuchan. Buenos días, Sí, Romina. perfecto, muy bien, buen día. Hola, ¿cómo Cuéntanos. están? Romina, soy de la Fundación Rompiendo Barreras. La pedagogía es el instrumento principal en la vida de cada uno. Retomando, ¿qué es la educación también es una herramienta importante en nosotros los seres humanos, ¿sí? Viene desde el hogar y la reconfortamos en los colegios, porque la educación viene del hogar y cuando los ciudadanos comenzamos a iniciar el proceso como pedagógico en el colegio, lo que hacemos es retroalimentar esa educación con temas y contenidos basados en el currículo. ¿Me Bien, entiendes? Y la Romina. pedagogía. Ahí les pedimos si nos ayudan a silenciar a los Está compañeros cortando. ¿Me escucha? y para escuchar bien a Romina. Sí, termina, Romina. Bueno, que son dos herramientas que van tomadas de la mano, son como un equipo, la educación y la pedagogía, pero es el instrumento importante que en el ámbito profesional, como profesor y educación, es la herramienta que tomamos para que los ciudadanos obtengan conocimientos. Buenos días. Buenos días. Uy, Romina, ya ahora que sé que estás trabajando en un espacio formal, ahorita te voy a preguntar otra cosita. Bueno, la didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos sociocomunicativos y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al final vamos a regresar un poquito, vámonos más rápido a los siguientes elementos. Yo quería llegar a que es en este momento en el que estoy trabajando un poco, no, permíteme, es este de acá, que es el tema de educación social. A mí me gusta mucho este abordaje porque es muy humilde y un poco travieso. ¿Por qué? Miguel, ¿Sí? antes de que continúes ya con este concepto, con el anterior nos responde Camilo, ¿Sí? la pedagogía es un conocimiento teórico base infundido de diferentes formas como la experiencia o estudio académico de un tema. Y Milsa nos dice pedagogía, proceso de formación. Muy bien, muy bien. Ok. Les decía un poco que a mí me gusta mucho como este abordaje desde la educación social, porque es muy humilde, es decir, retoma elementos de diferentes teorías y lo trata de disponer al servicio de las personas, ¿no? Entonces, de repente podemos tomar algunos elementos de la educación más formal o de repente podemos tomar elementos de cuestiones de educación informal, de las cuales ahorita vamos a platicar un poquito más. Eh, y bueno, básicamente lo que a mí me gusta un poco del abordaje de educación social es que propone el tema de educación para personas o en contextos vulnerables o que de repente han vivido o sufrido algunas cuestiones de exclusión y de pronto hace propuestas para personas que a lo mejor su experiencia con el tema o el proceso educativo de pronto no ha sido a lo mejor el más agradable, ¿no? Entonces, es como volver a aprender y a retomar, por eso les platicaba al principio de cómo aprendían cuando jugaban o si de repente tocan algún instrumento musical porque les gusta, etcétera. Porque muchas de las veces aprendemos y disfrutamos ese proceso de aprendizaje, ¿no? Con el paso del tiempo, las presiones, a lo mejor, el ir teniendo que esforzándonos para adquirir conocimientos para ciertas tareas o ciertas metas, como que le vamos perdiendo ese disfrute al tema de aprender, ¿no? Al tema de educarnos. Y entonces, la educación social para mí me ayuda de pronto como a entender o a reflexionar o a compartir incluso placeres, formas de descubrir cosas de manera muy interesante. Y cuando un educador o una persona que hace este proceso de compartir una información, un mediador educativo, se acerca a las personas con esta disposición,
lo que se da es algo mágico. Empiezas a hacer un diálogo y empiezas a aprender de manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí traje alguna definición. Vivimos en una sociedad donde desafortunadamente no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Hay personas vulnerables que necesitan información, orientación y ayuda para que puedan lograr cierto bienestar social. Lo cierto es que hay un gran número de situaciones críticas en la vida que requieren asesoramiento para escoger entre diferentes opciones y salidas. La pedagogía es uno de los mejores métodos para hacer que esas personas vuelvan a tener confianza en ellas mismas y logren encontrar su sitio en la sociedad. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hace un educador social? Y aquí, bueno, ya conozco a algunos de ustedes, entonces, pues el educador social sería como si juntáramos a todos los Avengers juntos y a los de DC Comics y además juntáramos a los dioses del Olimpo y lo demás y los ponemos para trabajar en una comunidad o con una persona, ¿no? De alguna manera eso es un educador social. No significa que el educador social sea un Superman, pero es una persona que aprende a aprovechar como habilidades, equipos, experiencias, que trata de dialogar con las personas, que entiende un poco o busca entender esas necesidades, que si no tiene la información, que si no tiene la capacidad o la expertise, busca el recurso, busca el especialista o él mismo se empieza a formar junto con las personas para encontrar como los conocimientos, ¿no? Entonces, algunos elementos, pues es una persona que busca, que busca la transmisión, la formación, del desarrollo y promoción, por ejemplo, de la cultura. La cultura es una herramienta bien interesante para el educador social, porque es una forma muy rápida de llegar a cualquier persona y en casi cualquier situación, ¿no? Genera redes sociales, contextos, procesos, recursos educativos y sociales. Cuando ustedes jugaban, generalmente jugaban con amigos, ¿no? Cuando ustedes aprendieron a bailar, a excepción mío, por supuesto, todos los demás aprendían a bailar en alguna fiesta, me imagino. Cuando aprendieron algún deporte, lo hicieron en colectivo, ¿no? Jugaban básquetbol y había un equipo, y se iban a la cancha, de repente, no sé, en el soccer era similar, entonces generábamos este conocimiento de manera colectiva y entonces en el colectivo era también como íbamos practicándolo, ¿no? Eh, Tiene que ser un mediador social. Yo planteo que debe ser una persona que le guste, que disfrute el tema cultural, y bueno, que también le guste como el tema de enseñar, de compartir lo que tiene, ¿no? Eh, Busca también el conocimiento, el análisis e investigación de los contextos sociales y educativos. Esto también es muy importante. Vamos a hablar un poco sobre educación formal, informal y no formal. Y de pronto, aunque el educador social trabaja o se mueve mucho desde el tema de la educación informal, en muchas ocasiones debe estructurar mucho más la currícula que incluso si estuviéramos hablando de un ámbito educativo formal. ¿Ok? Bueno, diseña, implementa y evalúa programas, proyectos en cualquier contexto educativo. Es decir, el educador social puede hacerlo dentro de un espacio de un aula o de repente lo tiene que hacer caminando o mientras está haciendo alguna actividad o en el espacio comunitario o mientras hay una celebración o una fiesta patronal. Es decir, el educador social se adapta al contexto, ¿no? Y bueno, ve la gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos, entre otros, ¿no? Seguramente ustedes en la práctica tienen muchas otras experiencias y muchas otras ideas de cómo puede ser esto de educación social. En el caso de algunas propuestas que en mi caso estoy ahora como desarrollando, es decir, no es este el único, pero bueno, para la experiencia que les voy a compartir, yo he tomado educación social, algunos elementos de constructivismo, animación sociocultural, en un marco de formación para desarrollo de habilidades para la vida. Y, por ejemplo, yo tomé o lo conjunto todo en el ECO2 y estamos ahí desarrollando una propuesta de un modelo que se llama Chance to Hope, que es como una oportunidad para la esperanza, ¿no? Que lo estamos haciendo con adolescentes en conflicto con la ley. Ahorita voy a compartir un poquito más sobre eso. Bueno, en el tema de la educación, hay como algunas formas de compartir como la educación, ¿no? Educación formal, educación informal y me faltó por ahí la educación no formal. La educación formal la conocemos porque es la que hemos vivido, por ejemplo, en las escuelas, en algunos espacios, por ejemplo, donde buscamos algún tipo de certificación, donde tenemos como alguna necesidad de tener
algunos elementos muy claros. Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico tiene que ser preciso, porque de esa precisión y de repetir como ciertas habilidades es que puede lograr, por ejemplo, en una cirugía, lograr el éxito en un proceso de cura o en alguna intervención quirúrgica, ¿no? En el caso de la educación informal y no formal, hay que adaptarnos un poco a los contextos y a los espacios donde vamos a trabajar. Entonces, ¿hay alguien de aquí, por ejemplo, que quiera compartirnos en el chat o quiera dialogar un poco para él o para ella, qué sería educación informal? Y si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia donde ha desarrollado alguna iniciativa de educación informal. Bien, Fundación Asumueviner. Adelante, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Inés Borja, soy la directora de la Fundación Asumueviner y pues de la educación no formal. Nosotros hemos venido adelantando durante muchos años la capacitación en habilidades, ¿sí? Entonces, y también hemos podido hacer enlace con algunas organizaciones que nos brindan como esa posibilidad de nivelar algunas capacidades que tienen las personas y las comunidades vulnerables de nuestro sector. Entonces, te doy un ejemplo, por ejemplo, la educación no formal en el área de manejo de máquinas planas, de tejedoras, de elaboración de productos alimenticios, en algunos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con mampostería, electricidad, y que son no formales porque no están ligadas a una institución educativa, sino que conseguimos que alguna persona que tiene las capacidades, que tiene el carisma para enseñar, nos puede brindar esa capacitación y nosotros acá pues certificamos las horas de atención porque pues nosotros no tenemos un currículum aprobado por la Secretaría de Educación, pero pues como organización podemos brindar esa certificación a las comunidades que se capacitan para que ellas tengan como ese referente de poder colocarlo en una hoja de vida y poder adquirir un empleo en determinado momento. Eso es como lo que nosotros hemos hecho durante todo el tiempo. Gracias. Romina, vamos contigo. Bueno, por acá está Romina nuevamente. Sí, ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, la educación informal de manera acá en este lindo país donde me acogió. Hemos ido trabajando con la fundación, referente a temas importantes cuando reunimos a la comunidad, porque si alguien conoce el tema, ahí en ese espacio lo podemos desarrollar y es un beneficio para la comunidad. En mi caso, en mi país, sí trabajé muy duro la educación informal, porque desde que inicié mi trayectoria profesional me tocó en la parte rural, profe. Y me encontré que todos mis acudientes, como se dice acá, o sea, todos los representantes, no sabían leer ni escribir. Y es una experiencia muy bonita, porque en mi país se manda actividades para el hogar. Y me empecé a dar cuenta que los niños regresaban con la actividad tal cual como se la colocaba en el papel impreso, se lo pegaban con colbón en el cuaderno o lo anotaban o era un material didáctico para que los niños la hicieran con papá y mamá. Y entonces hice un trabajo comunitario, punto geográfico, me fui con los mismos niños a la comunidad a conocer a sus papás y bueno, los papás no sabían ni siquiera su número de documento, su nombre porque lo escuchaban, pero no sabían deletrearlo y entonces hice la escuela de padres dentro del mismo colegio para que por lo menos aprendieran a escribir su nombre, su número de documento y algunas cositas pequeñas. Y entonces tuve el enlace con otra fundación y ese fue mi trabajo informal. De hecho, cuando terminé mi tesis en el posgrado, presenté mi tesis, trabajo comunitario geográfico de eso. Y esa educación informal fue linda porque ahí aprendí a conocer los saberes de las comunidades donde estaba trabajando. O sea, no saben leer ni escribir, pero saben hacer el casabe, saben sembrar, saben muchas cosas, pero cuando ellos iban al pueblo, que iban a la registraduría o iban a presentar a sus hijos, ni siquiera sabían cómo hacer
hacerlo, cómo escribir el nombre, y fue un trabajo arduo, como decimos nosotros, pero no fue imposible, porque se sumó conmigo otra compañera de trabajo, y de esa manera cada día creo que damos educación informal, porque hay personas que se arriman a nosotros a preguntarme cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello, y ahí tú estás dando la educación informal, porque no estás certificada, estás trabajando con un colegio directamente, pero nuestros saberes los debemos regalar a las personas que lo necesitan. Buenos días. Gracias. Vamos con Camilo y Militza brevemente y continuamos. Listo, Camilo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto, mi nombre es Andrés. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Sí, claro, muy bien. Ok, mi nombre es Andrés. Soy licenciado en Educación Física, practicante. Estoy realizando mis prácticas de responsabilidad social ahí en la Fundación Procrear. Y con el tema, digamos, de la educación informal, ¿sí? Tenemos, o yo tengo la perspectiva de Papi, que papi. esta gente empírica tiene muchísimo conocimiento, ¿no? A través de la experiencia, a través de la práctica, como decía ahorita unos momentos usted, sí, es como prueba y error, ¿sí? Si esto no sale bien, vuelvo y lo realizo. Si esto no sale bien, vuelvo y lo realizo. Por ejemplo, en mi campo, que soy licenciado en Educación Física, noto muchísimo, por ejemplo, en el área de tenis, lo que es, por ejemplo, los entrenadores antiguamente de tenis, no hay una escuela, no hay una escuela de formación como tal. Hay cursos, sí, pero muy básicos, pero todos los entrenadores en tenis se basan, por ejemplo, en adquirir sus conocimientos en la práctica y también, digamos, en los antiguos profesores, ¿sí? Entonces los profesores enseñan algo y uno va adquiriendo como ese conocimiento, pero como tal no hay algo así como, por ejemplo, una escuela para entrenadores o cosas así, pero los empíricos se me hace que tienen demasiado conocimiento. Yo actualmente estoy realizando una investigación sobre la caracterización y perfil de estos entrenadores y me doy cuenta que a veces llegan a ser hasta más competentes, más que como más sensibles, están más con la educación que uno mismo es licenciado. Excelente, Camilo, felicidades, ¿eh? Militza, vamos contigo. Buenos días, Milixa Maldonado de la Fundación Rompiendo Barreras. Le comento, me llama la atención en el sentido que somos de la parte informal. ¿Por qué? Porque hemos sido líderes comunitarios recién llegaditos de Venezuela, sin tener la necesidad de tener la educación de forma formal, por decírtelo. Nos ha nacido de vocación, ¿verdad? Querer trabajar con la comunidad y poderlos ayudar. De esa manera, en medio del camino, nos hemos podido certificar, pero no hemos querido tener, por decirte, la educación formal, porque no nos ha hecho falta, pero sí la parte informal la hemos desarrollado con mucha vocación. Entonces, con esto te quiero decir que no se necesita aquellas personas que han tenido la educación formal sin emigrar, por decirte, de emigrar al que lo ha sido de forma informal. ¿Me explico? Sí, claro. Y hemos desarrollado la actividad de una manera maravillosa, que ha sido de mucha vocación y de corazón. Muchas gracias, Militza. Como se dan cuenta, incluso... Miguel. Sí, perdón, en el chat, ¿verdad? ¿Adriana? Sí, no, bueno, pues sí, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, ya para que retomes, discúlpame que intervengo así como de repente. En el chat dejé el listado de asistencia, tenemos 61 participantes y ha sido muy chévere lo que pues nos han contado todos los que han participado. Gracias por esa participación, para que vayan firmando el listado de asistencia y dale, Miguel, continúa. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutos, vamos a darle por ahí. Hay modalidades educativas. Puede ser presencial, puede ser abierta o puede ser a distancia. El COVID nos metió en una posibilidad de pronto de hacer las cuestiones incluso sincrónicas, asincrónicas, en tiempo real, grabar una clase y mandarla por Zoom, tener una clase a distancia o un espacio de intercambio de conocimientos como el que tenemos ahora.
Y en mi caso, por ejemplo, yo estoy haciendo una propuesta de educación social para un grupo de adolescentes que están privados de la libertad en el sistema penitenciario acá en México. Y, por ejemplo, yo he tomado algunos elementos de acá. Yo construí una currícula desde el tema de música, por ejemplo, y a partir de eso voy desarrollando como algunos elementos donde combino elementos formales e informales, es decir, hay un método estructurado, etcétera, pero al mismo tiempo voy descubriendo con ellos a partir de sus intereses, elementos, por ejemplo, de qué tipo de música, cómo lo pueden desarrollar, y a partir de eso, ellos van encontrando dentro de sí las habilidades para poder empezar a generar como sus propios mecanismos, métodos de ensayo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día, en ese espacio donde estoy, tengo jóvenes con los que ya tengo un año más o menos trabajando, que se están convirtiendo como en los nuevos talleristas del mismo espacio, ¿no? Entonces, estamos diseñando una idea, imagínense para el tema de un sistema penitenciario, donde yo voy 2 veces a la semana a dar una clase, al mismo tiempo dejo material, dejo algunas guías para que ellos puedan estudiar posteriormente, y ahora que hemos ganado un poco el acceso, estamos generando algunas cápsulas, por ejemplo, en YouTube o en pequeños videos, donde ellos pueden regresar y empezar a revisar el material, a construir, o incluso empiezan a construir ellos ya también como su propia metodología, ¿no? No me va a dar tiempo de enseñarles ahorita, pero junto con estos chavos, diseñamos una pequeña metodología donde quien no haya podido tocar guitarra en su vida, en 5 minutos le podemos enseñar una canción y la puede tocar y cantar. Espero que en algún momento podamos hacer como esa práctica ahí de esa posibilidad. Y bueno, hay diferentes modalidades didácticas, curso, taller, curso y taller, diplomado, conferencia, seminario, y cada modalidad va dependiendo de la necesidad, del perfil, de lo que se va requiriendo para incluso la certificación o el tipo de aprendizaje. Por ejemplo, no necesito dar, tal vez, un diplomado para poner a alguien a practicar cómo meter un gol, por ejemplo, ¿no? Pero de repente sí lo requiero para tener a una persona que tenga ciertas certificaciones, por ejemplo, en elementos pedagógicos, un médico, etcétera, ¿no? Las modalidades también tienen como diferentes elementos. Algunas son centradas en los profesores, pueden ser clases expositivas, demostraciones, lecturas, en el alumno, que pueden ser talleres, espacios de discusión, discusiones guiadas, exposición, etcétera, centradas en el desempeño, ¿no? A ciertos logros, a tener como una tarea específica, a lograr como alguna meta, ¿no? Y centrada en el grupo, asamblea, corrillo, o podríamos hablar, decíamos, de algún tipo de cuestiones de juego, etcétera, ¿no? Vamos a continuar así para hacerlo un poquito más ágil. Nos quedan 9 minutitos. Entonces, quiero como concretar algunas ideas de lo que hemos ido trabajando. Entonces, la educación es un proceso que hemos tenido toda la vida, y no solo nosotros, desde que somos personas, ¿no? Desde que tenemos la capacidad de pensar, la conciencia, hemos aprendido. Fuimos aprendiendo inicialmente desde las necesidades que teníamos, ¿no? De manera informal, o sea, fuimos como aprendiendo conforme se nos presentaban las situaciones. Después, con el paso del tiempo, tuvimos la posibilidad de ir sistematizando esta información, y es así como se fueron construyendo los procesos formales de educación, ¿no? Cada uno de esos corresponde o tiene o hay diferentes abordajes y teorías que han tenido que ver con las diferentes etapas del desarrollo social, ¿no? Y nosotros tenemos la ventaja hoy día que podemos regresarnos y ver lo que decía Durkheim o lo que decía de repente Comte o Piaget o Skinner o quien se nos ocurra, y tenemos la posibilidad de retomar eso y construir ahora nuestras propias teorías, nuestros propios abordajes para un tema de aprendizaje. Si vieron por ahí, hace ratito la compañera que nos compartía desde un espacio pedagógico, ella, por ejemplo, maneja la educación formal y al mismo tiempo está manejando elementos de educación informal, ¿no? Por ahí nos decía el compañero que está entrenando o construyendo su propuesta a partir del tenis, que de pronto es cómo vas construyendo ciertas habilidades, ciertas prácticas, pero él en la parte formal está construyendo un proceso teórico, metodológico y bien fundamentado para decir por qué esto sí puede funcionar o esto no puede funcionar. Tenemos conocimientos que las personas con quienes vamos a desarrollar como ciertos espacios formativos
ya tienen experiencia, ya tienen esa información y esa formación, y es a partir de ahí que nosotros podemos aprovechar, sobre todo cuando estamos en un espacio comunitario. Si yo llego a un espacio comunitario, y ahorita le damos la palabra a Inés, cuando llegamos a un espacio comunitario, por ejemplo, como un mediador, como un educador social, como una persona que va a hacer un proceso de intervención, los expertos en la materia son las personas de la comunidad, ¿no? Nosotros tenemos que ir aprendiendo junto con ellos. Cuando queremos trabajar alguna temática nueva, proponer alguna idea, la mejor forma de hacer que las personas lo vayan asimilando, apropiando o incluso desarrollando sus propios conocimientos es aprovechando lo que ellos ya tienen de primera instancia, ¿no? Es entender el contexto, entender como las posibilidades de abordar desde la experiencia de ellos, desde la experiencia de su colectivo, desde los referentes que han tenido, ¿no? Sumar como ese conocimiento. Entonces, nos queda poquito tiempo. Voy a tener que cerrar aquí, después les compartiría la presentación completa. Vamos a escuchar a Inés, mientras les voy compartiendo en la pantalla el instrumento que les decía con las teorías que les quiero compartir. Listo, Inés, te escuchamos. Miguel, me place saber y escuchar de parte tuya que estás haciendo un programa para personas que están privadas de la libertad, porque en pocos países hacen ese ejercicio y creo que ninguno, la verdad no sé, pero es algo que debería de implementarse a nivel mundial, porque es la forma de cómo resocializar de verdad a una persona que está privada de la libertad por alguna razón. Tuvimos una experiencia hace un año, nosotros aquí en la fundación, porque teníamos una persona que estaba privada de la libertad y quería terminar su bachillerato. Y nos costó dinero, nos costó, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Y a este chico les costó hasta una golpiza de un guardia, porque le encontró un celular. Le encontró el celular con el que él estaba recibiendo la formación desde este espacio, desde la fundación. Y es algo que sería muy bonito que esto saliera no solamente para el país de México, como tú, donde estás, sino también que se creara una alianza a nivel mundial, porque es una oportunidad de cómo ayudar a que estos chicos y chicas que están privados de la libertad de verdad se resocialicen. Y no solamente en terminar un bachillerato, sino en poder adquirir conocimientos para cuando salgan a la libertad y sean personas productivas y de bien. O sea, quería hacer como eso porque pues nosotros logramos a costas de muchos sacrificios que este chico saliera graduado de la cárcel como bachiller. Entonces quería hacerte esa anotación. Gracias. Muy bien. Mira, te comparto un poco lo que estoy haciendo, y de hecho ahí Juan Carlos nos hemos acompañado mucho en ese proceso. Tenemos modelos o propuestas similares en contextos en situación de cárcel. Lo hemos trabajado con población en situación de calle, en espacios de pronto donde hay cuestiones de desastres naturales y hay que trabajar como procesos de pronto incluso de recuperar un poco de primeros auxilios terapéuticos. Entonces, pues nada, eso es algo que creo que tenemos que construir todos, pero además, ¿saben qué? A mí esta oportunidad de poder trabajar en el sistema penitenciario con estos adolescentes y jóvenes me ayudó a entender algo. Estar con ellos en esa pequeña comunidad me ayudó a reconocer que eso es lo mismo que nos está pasando afuera. Los niños, las niñas, los adolescentes, las personas en las diferentes comunidades viven procesos muy similares. El tema es que no nos damos cuenta porque en teoría estamos en la vida cotidiana, pero siguen viviendo exclusión, siguen viviendo pocas oportunidades. Hay un montón de situaciones sociales que de pronto estas propuestas de educación social que ustedes seguramente van a poder implementar, les están abriendo oportunidades a las personas. Si se dan cuenta, les voy a compartir aquí en el chat para que lo puedan tener y después se los voy a compartir a los compañeros de Procrear. El link de este material que seguramente a algunos les va a servir, menos a las maestras que seguramente son expertas en la materia, pero está incompleto además, Viene las corrientes sociológicas, Durkheim, por supuesto, estructural funcionalismo, Talcott Parsons y Merton, etcétera, humanista, Maslow, etcétera, 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 conductismo, y viene, bueno, de qué se trata un poco, para qué lo pueden aplicar, cuáles son las herramientas, etcétera. Me faltarán algunos por ahí que los invito a que me ayuden como a hacer que esto crezca.
constructivismo, constitutivismo, sociocultural, etcétera, 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 ¿no? Ahí voy a agregar algunas más referencias. Ya lo tienen ahí en el chat, ¿ok? Y así como eso, hay un montón de cosas que les vamos a ir compartiendo. Ya cierro mi participación con eso. Aprendemos juntos, trabajamos juntos y compartimos juntos. Las personas en las comunidades nos enseñan, nosotros les compartimos también algo, hacemos un intercambio. Y lo más rico de este espacio es que, y el COVID nos ha dado como esa posibilidad de entenderlo, vivimos. Cuando aprendemos, vivimos. Cuando compartimos un conocimiento, vivimos. Cuando tenemos esa posibilidad de sentarnos junto al otro y disfrutar como ese proceso de aprendizaje, vivimos. Entonces, mi invitación sería esa. Les vamos a compartir la presentación y seguramente habrá un montón de dudas más, materiales, etcétera, que podamos ir compartiendo, pero cuando llegamos a un contexto comunitario, hay que retomar estos elementos teóricos de la educación, de la formación, hay que adaptarlos al contexto de las personas y hay que convertirnos en esos mediadores. Tenemos que lograr que ese aprendizaje colectivo vaya de ida y vuelta, ¿no? Y además, tenemos la responsabilidad, y ya con eso cierro, sobre todo ustedes que son educadores sociales, que son personas que trabajan en favor de las comunidades. Por ejemplo, aquí está Laura Platón, que es una eminencia como en ese tipo de trabajo. Eso que hacemos en la comunidad, tenemos que convertirlo nuevamente en conocimiento. Y cuando lo convirtamos nuevamente en conocimiento, tenemos que hacer que este tipo de comunidades educativas de aprendizaje o de formación ayuden a transformar y a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que haya servido un poquito para abrir un poquito la cancha. Sigue la compañera que nos va a compartir algunas ideas más. Estuvieron súper participativos en el chat, está buenísimo. Después, a ver si me lo puedo llevar para las dudas. Y pues nada, acá estamos, les decía, trabajando en situaciones de cárcel, en población de calle, con población trans, con niños en problemas psicopedagógicos o temas, por ejemplo, de educación, y ahora con el COVID, con personas que están en ese proceso como de trabajar depresión, angustia, prevención o sea, de situaciones como complejas a nivel social, ¿no? Entonces, me quedo con muchas ganas de platicar con ustedes. Pues nada, gracias Juan. Yo tengo una pregunta que hacerte. Sí, Yo quiero hacerte una pregunta. adelante. Es que mira, la Fundación Rompiendo Barrera, ahorita estamos haciendo una temática, y yo se lo comentaba al señor Juan Carlos, que era sobre la integración entre la población migrante venezolana y la población colombiana. Pero a mí me suena mucho el tema de la xenofobia. ¿Por qué? Porque pero muy pocas son las que llevan el tema a educacional. ¿Por qué? Porque, mira, ayer vi una noticia que me conmocionó. Un niño venezolano se suicidó ayer en su casa, aquí en Colombia, porque pues le hicieron bullying y pasó una situación dentro de su colegio, dentro de la dentro de su colegio, que lo expusieron y eso llevó a que el niño llegara a su casa y se colgara. Entonces, nosotros como líderes sociales, incluso, o sea, yo veo que existe la necesidad que nosotros, que somos migrantes venezolanos y participamos en actividades acá, llevemos ese tipo de educación o llevemos ese tipo de enseñanza, tanto cultural como de dónde partimos nosotros o dónde estamos o cómo llegamos acá, para evitar un poco esa temática. ¿Habrá algún programa que tú tengas educacional que hayas trabajado que nos los puedas compartir? Mira, yo específicamente no, pero en México llevamos años también viviendo como situaciones, por ejemplo, de transculturalidad, migración, etcétera, y te podría como acercar a compañeros que están trabajando como la temática. En el caso mío, por ejemplo, la población de calle de la zona donde yo trabajo está compuesta por personas que ya eran de calle en el caso de México, y desgraciadamente hay mucha gente que ha vivido como este tema de la migración y vive en condiciones vulnerables y está en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, estamos como acercándonos un poco
es complejo el tema, pero sí te puedo acercar como con gente, con experiencias y esa parte. Y, perdón, Juan, tú le atinaste, o sea, fuiste el único que lo vio. Por dos razones no puse como especialistas latinoamericanos. La primera es porque creo que nuestra tarea es buscar un poco y encontrar como esos nuevos referentes, ¿no? Están desde Shakira Andereg, están desde, o sea, los tradicionales, pero la otra que para mí es la provocación más importante. Señores, señoras, tienen aquí a Juan Carlos Ellis, tienen aquí a Laura Platón, tienen en otros lugares, tenemos por ejemplo a Graciela Barreto, está por ejemplo Raúl Félix, están un montón. Los referentes, compañeros, compañeras, están al lado de nosotros. Tenemos que voltear y darnos cuenta que estas personas que están picando piedra son esos nuevos referentes. Y nuestra tarea, nuestra chamba, como lo estaban haciendo otros compañeros, es precisamente articular estos esfuerzos y darle un poquito de orden. Bueno, Romina, y yo con eso ya terminé, perdón por extenderme un poquito más. No, muy amable, Miguel. Romina va a hablar, sí. Sí, Romina, corto porque ya tenemos a nuestra otra invitada. sí. Es cortico, es como lo que decía el profe, los referentes nuestros están a los lados, la experiencia vivida para complementarlas y desde ahí partir en una estrategia pedagógica y metodológica para llevarla a la comunidad. Buenos días. Gracias, Romina, gracias. Y bueno, vamos a escuchar también a Adriana, pero esa presentación tiene que ser la Adriana. Yo quiero agradecerle a Miguel y a todos decirles que a nuestro compañero de México, claro, también hay gente conectada de Paraguay, hay gente conectada de otros países. Intercambiamos este tipo de experiencias un poco para eso que hizo Miguel, que me parece clave, y es dejar muchas preguntas, dejar muchas iniciativas. Y claro que sí, a los correos les vamos a mandar los datos de Miguel, lo que él nos permita, a los correos que hicieron ustedes de inscripción, para que sigan trabajando con él. De eso se trata, abrir espacios y generen esto, que para nosotros es importante, conocimiento. Y a través de lo que él de la educación, Miguel tiene una experiencia que yo realmente la envidio, esa envidia la buena, y es todo lo que está haciendo en cárcel. Miguel me parece un trabajo muy bacán lo que haces con niños, niñas y jóvenes. Entonces, gracias por estar. Claro, a la compañera Laura, le vamos a llegar a hacerle una invitación también para que nos cuente si usted a través de los temas que nos faltan. Es que vamos poco a poco. Y bueno, nada, gracias Miguel. Vamos a escuchar a nuestra compañera Oriana, que es una invitada a estos espacios. Estamos también haciendo, después de nuestra 7ª edición, personas nuevas, con nuevos discursos. Con Miguel hemos estado trabajando el tema de sueño con Miguel Hernández, que creo que, y con varios de Raíz Latinoamérica, es que esta escuela se vuelva de profes a nivel internacional, que cada país tenga un módulo, pero para allá vamos. Entonces, le paso la voz a Adriana. Miguel, muchísimas gracias. Ahí seguimos camellando, trabajando. Le invito a que se quede a escuchar a Adriana en lo posible. Y bueno, Adriana, muchas gracias. Y Miguel, que las reflexiones sean siempre en este mismo sentido y para la comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a Miguel y a Juan Carlos pues por hacernos también este cierre. Pues estoy también muy contenta porque es un tema que nos convocó pues a participar. Hubo compartieron muchas experiencias muy bonitas, entonces pues gracias. Igual este espacio es un espacio de diálogo, entonces ahorita espero pues que haya mayor construcción. Quiero sí leer unos mensajes que tenemos en el chat, entonces Romina dice muy interesante, profe, lástima que ya terminó su tema, estoy a la orden para combatir temas de educación. Por temas de tiempo y todo, pues digamos que por eso es un espacio que es como un abrebocas, una invitación, una provocación, como lo denomina el profe Miguel, para que sigamos en estos procesos pues de aprendizaje que nos enriquecen un montón. Por aquí tenemos otra de Romina que dice, verdad, muy rico cuando estemos compartiendo ideas y experiencias. Laura nos dice, estos espacios hacen que nos conozcan y a partir de allí seremos referentes, respondiendo también a la pregunta que hacía Juan. Y la señora Romina dice, sí señora, esa es la actitud, revelar autores referentes en nuestro colectivo, estoy a la orden. Creo que hoy hubo muchas, digamos que experiencias femeninas que se han dado aquí en este contexto, pues a partir del proceso migratorio pues, que se ha dado. Entonces, pues agradecer y no se vayan, voy a compartir nuevamente ahorita la lista de asistencia para que la diligencien. Y pues ahora le doy la bienvenida y gracias a Oriana por venir a este espacio. Es otra experta en estrategias pedagógicas y trabajo.
Entonces se las voy a presentar. Oriana Valentina Soler Trujillo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, con experiencia en temas de trabajo con jóvenes y adultos en entornos de formación no escolar y promotora de la participación juvenil en espacios de diálogo diversos. Trabajó durante 4 años con Rodemos el Diálogo en las áreas de administración y pedagogía. Y además es coautora del libro Hacer Historia de Icono Editorial. Muchas gracias, Oriana. Tienes tu espacio. Hola a todos, buenos días. Gracias, Adriana, a la Fundación, a Miguel. Creo, Miguel, que tú diste un abrebocas muy grande y siento que la intervención que yo voy a hacer va a complementar mucho, porque yo traigo ya experiencias prácticas y traigo autores y autoras latinoamericanas que también hablan de la educación social y la educación popular, pues para que podamos tener como en ese abanico de colores una gama pues muy amplia de saberes para seguir reflexionando y profundizando en este momento. Yo quiero, antes de empezar con mi intervención, me parece muy importante, según la pregunta que estaba haciendo la compañera de la Fundación Rompiendo Barreras, quiero compartirte una herramienta que yo he estado utilizando en diferentes contextos escolares educativos con niños de quinto y cuarto grado de primaria. Es un cuento donde nosotros trabajamos. Voy a compartir pantalla para que lo puedas ver antes de arrancar, porque me parece súper importante porque son temas muy sensibles y coyunturales que van afectando emocionalmente a las personas y a la sociedad en general. Te cuento que este es un cuento que se llama Un largo camino. Es un cuento que realizan pues, principalmente para hablar del desplazamiento forzado en Colombia por las condiciones del conflicto armado colombiano, pero que a través de la práctica, de la implementación de este cuento, la lectura de este cuento con niños en colegios, han salido temas de migración venezolana principalmente. Ilustrado, es una ilustradora que se llama Beatriz Eugenia Vallejo y cuenta la historia de un pingüino y de una osita que se conocen en la ciudad. Acaban contando la historia del pingüino y cómo el pingüino tuvo que salir forzadamente de su territorio, donde estaba con hielo y demás, y acá cuentan la historia de la osita. Entonces, como la osita y el pingüino llegan a la misma ciudad, teniendo historias diferentes, territorios diferentes, historias de vida diferentes, y cómo es su proceso de acoplación y acomodación a los nuevos como lugares donde están. El osito y la pingüina se hacen amigos y también ellos hacen como reencuentro de qué significa llegar a un nuevo lugar, qué significa para los compañeros llegar a un nuevo lugar y también cómo hacer una experiencia para recibir a esas personas que en un momento consideramos que son diferentes porque tienen un acento diferente, un color de piel diferente, unas formas de vestir diferentes. Y este cuento permite generar espacios de diálogo y socialización directamente con estudiantes de grados pequeños, de quinto, sexto primaria, para empezarse a apropiar y combatir de cierta forma la xenofobia, que en tu caso, que pues mi experiencia, la hemos visto principalmente pues en Colombia con el desplazamiento interno forzado, pero ahorita, dadas las condiciones de migración internacional, creo que esta herramienta te podría funcionar muy bien para pues, las actividades que quieras hacer frente a la sensibilización y demás. Entonces quería compartirte eso porque me parece muy importante y dado que Miguel no tenía la respuesta en este momento, creo que la idea sí es como complementarnos el uno con el otro y vi que levantaste la mano. Sí, mi niña, ¿me puedes regalar ese cuentico al correo? Yo lo puedo imprimir. Dale, claro que sí. Entonces ahí está esa herramienta y ahí puedes encontrar otros tipos de herramientas que pueden funcionar perfecto porque son herramientas pedagógicas pues para ir trabajando estos fenómenos sociales muy fuertes que nos están como abarcando y que son la realidad y como cotidiana de todos los días. Entonces igual, el cuento se llama Un largo camino, les voy a dejar acá. Este es un material que hace el Centro de Memoria Histórica, pues para hablar de conflicto armado principalmente, pero pues uno lo puede ir adaptando según las necesidades del contexto que se tenga. Entonces ahí les dejé el link por acá. Ya después de haber dado como esta herramienta metodológica, quisiera como
arrancar mi presentación, primero que todo dándoles las gracias por escucharme, por estar acá conectados y conectadas un sábado a las 9 de la mañana, que sé que no es fácil para muchos porque tenemos un montón de actividades diarias, incluyéndome. Yo dije, no, yo necesito estar con la gente hoy, compartirles estos saberes que he venido adquiriendo un poco como con el tiempo. Y bueno, la idea, yo acá tengo preparada una presentación para ustedes, entonces permítanme compartirles la pantalla. No me voy a extender mucho para que de cierta forma también podamos tener un espacio para dialogar, bien sea con Miguel, que seguramente tiene un montón de cosas más que decir, o entre nosotros mismos ir tejiendo pues esos saberes que vamos construyendo. Entonces, como saben, Canva es una herramienta perfecta para hacer presentaciones, para ir construyendo diferentes herramientas. Quisiera comenzar por esta imagen, porque nosotros podemos empezar a enfatizar en la teoría y hablar de los autores críticos y los autores europeos como si las formas pedagógicas profundas, filosóficas, que atraviesan la realidad, pero nosotros somos sujetos y sujetos activos que estamos haciendo un trabajo de incidencia con comunidades y un trabajo de incidencia con contextos sociales, y tenemos siempre personas al frente de nosotros que están escuchando algo o quieren escuchar algo de nosotros. Pero esto se tiene que complementar. Siento que es prioritario, más que saber cuántos textos de Platón existen y demás. Tenemos que tener una pasión por lo que nosotros vamos a enseñar, porque la pasión es lo que nos va a llevar a decir las palabras correctas, a leer el contexto correcto, y una pasión que se va transmitiendo. Y cuando tú hablas con pasión de lo que sabes y de lo que amas, seguramente el mensaje va a llegar mucho más claro. En los contextos comunitarios, siempre nosotros, si lo vemos en la escuela tradicional o en la educación tradicional, existe una jerarquía, es el profesor y los estudiantes. En esos espacios comunitarios y sociales, en la educación alternativa, la capacidad de escucha y la capacidad de reconocimiento que tú tienes con el otro sujeto es fundamental. Tú estás en un constante intercambio, en un constante, yo te enseño, tú me enseñas, y tengo la capacidad de escuchar y oír lo que tú tienes, también para decir tu historia, tus saberes y tus propios procesos. También la creatividad, lo siento, me quedó mal escrito. La creatividad es fundamental. Creo que las diferentes alternativas que nosotros llevemos para poder exponer un tema, para poder solucionar los problemas que se nos puedan dar, es fundamental. Son habilidades básicas que uno tiene que ir desarrollando poco a poco para poder llegar de cierta forma, de manera más asertiva, a los diferentes contextos. De igual forma, habilidades comunicativas, un buen discurso, un buen conocimiento del tema del que se va a hablar. Creo que nosotros muchas veces decimos, no, vamos a hablar de X cosa, pero muchas veces no conocemos esa cosa o ese tema de lo que vamos a hablar, entonces tenemos que tener unas buenas bases formativas y unas buenas bases comunicativas para que el mensaje que nosotros queramos transmitir llegue de la manera más acertada posible a las personas con las que estamos interactuando. Tenemos que tener una planeación previa, que te diga en qué momento vas a hacer qué, y eso te va a permitir dar un orden para poder hacer las intervenciones pedagógicas, culturales, que nos dan, como es la línea. Y lo otro es estos cursos, tener un montón de herramientas, un montón de videos, de canciones, de lecturas, que son herramientas que nos van a permitir desarrollar estrategias pedagógicas para llegar como a nuestros contextos inmediatos. Creo que nos podemos empezar a hablar de profundizar de la escuela y de la educación formal, no formal, sin tener estas habilidades básicas que cualquier maestro, o no solamente maestros, sino cualquier educador popular o social debería tener incorporadas dentro, pues, de decir, para hacer un trabajo con la gente, porque todo el tiempo estamos trabajando con personas, con historias, con dolores, con emociones que nos van a dar también un crecimiento personal y profesional a nosotros mismos. Siguiente, perdón, se bloqueó. No. Un momento, se me bloqueó la pantalla. De nuevo, otra vez. Un segundito. Bueno, Oriana, mientras vas compartiendo pantalla, voy a leer dos opiniones del chat. Entonces, la primera es de Ruth Estrada. Es importante la visión de Oriana, quien habla de migración internacional, que permite darse cuenta que no es solamente una situación entre Colombia y Venezuela,
sino que es un fenómeno mundial. Entonces, Ujú. gracias pues, por ese libro que nos compartes, que es una muy buena herramienta. Desde Fundación de Inés Borja nos dice, hola Oriana, sería bueno si tienes herramientas para los adultos, también pues desde los espacios se trabaja con los niños, pero es importante trabajar con los adultos, quien en principio son los que crean la xenofobia en contra de otros, creando conflictos internos en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, pues bueno, mi tema principal, el tema que yo trabajo y es mi fortaleza, es el tema del conflicto armado en Colombia y lo que conlleva desde ahí diferentes problemáticas sociales. Seguramente yo podría darles algunas herramientas de trabajo sobre exilio, que pues no es exactamente lo mismo que migración por otros contextos, pero pues se podría también como compartir un par de herramientas de ese tema. Entonces, al final de la intervención les cuento un poco sobre las herramientas y ya que me están dejando su correo, les puedo dejar también con Juan Carlos o con Adriana algunos de sus materiales ya prácticos para que podamos hacer uso de ellos en cada uno pues, de los contextos y los espacios en los que estamos trabajando actualmente. Yo el día de hoy les traigo dos experiencias muy importantes respecto a educación no formal en espacios comunitarios y sociales que nos van a dar como algunas luces de qué puede hacer. Estos dos ejemplos son de espacios de pedagogía en Bogotá, a partir de metodologías alternativas y de educación popular. Más adelante les voy a compartir un video para que miremos algunas estrategias de comunicación y promoción de, de nuestros talleres, espacios. Y después vamos a ver un detrás de cámaras de cómo, en tiempo muy corto, porque sería que yo me quedan media hora, me quedan 20 minutos, un detrás de cámara de una ficha técnica de cómo podemos ir organizando nuestros espacios comunitarios para mayor incidencia y una mejor articulación del tiempo. Y al final les voy a compartir los nombres de 3 autores latinoamericanos, colombianos todos, que nos pueden seguir dando luz y pistas de lo que puede seguir siendo la educación social, la educación comunitaria, la educación popular, que las 3 pueden tener nombres diferentes, pero están directamente relacionadas y directamente vinculadas. Bueno, entonces el primer ejemplo que les traigo el día de hoy, pues sería súper importante que lo pudieran conocer, es la Escuela de Arte Taller Sur. Acá en esta página web está toda la información de la Escuela de Arte, no los conozco de forma directa, como conocido a algunos profesores en formación, al igual que yo, que trabajan procesos educativos y sociales en un contexto social que es el de USME. Entonces, este es un grupo de educación artística popular que recoge a partir de los diálogos de saberes, a partir de la teoría crítica y a partir de diferentes estrategias éticas y participativas, las diferentes necesidades para combatir un poco de la violencia que se genera en sus territorios. Ellos tienen diferentes talleres todos ligados desde la educación popular, que permiten como el fortalecimiento de las técnicas artísticas y sociales de las personas y jóvenes y niños que pues habitan el territorio. Ellos tienen una gama amplia de talleres y de saberes que comparten todos los sábados entre semana. Tienen talleres de gaitas, tienen talleres de pintura para niños, tienen talleres de inglés, tienen talleres de teatro, tienen talleres de lenguas de señas, tienen talleres de pintura, de política, y también hacen una serie de recorridos territoriales para que las personas que todo el tiempo están en su afán de tengo que trabajar, tengo que esto, puedan en un momento parar y decir, las dinámicas territoriales están afectando directamente la convivencia social de nuestro territorio. ¿Cómo vamos a actuar nosotros, que somos parte del territorio, nosotros que somos profesores y somos agentes transformadores, a la transformación político-social de nuestros territorios? Ellos desde la educación alternativa, desde la educación popular, se empiezan a crear todo este tipo de talleres, que son estos talleres que les cuento de señas, de pintura, y es un grupo de colectivo principalmente de personas jóvenes, como yo más o menos, que le apuestan como a la transformación social desde ahí. El siguiente espacio que les quería mostrar son los talleres de Ramos el Diálogo. En esta parte de acá se encuentra una pedagogía de paz. Siento que son temas muy importantes porque son temas que no son curriculares, son temas que están fuera de la escuela, son temas que no se abarcan todos los días,
pero que están permeando la política nacional y la política global y la cotidianidad dentro de las personas. En medio de esos talleres salen herramientas, o sea, empezamos a hacer un proceso de investigación, un proceso previo de investigación de, primero, lo que les venía contando al comienzo. Tenemos que saber lo que vamos a enseñar. Entonces empezamos a hacer un proceso de formación, de investigación, de qué pasa en Colombia, cómo pasa en Colombia. Y desde el año 2012 se han venido realizando diferentes talleres de pedagogía de paz en colegios de las zonas periféricas de la ciudad, donde se cuenta a partir de una metodología afectivo-participativa, que fue lo que ha venido pasando en el país. Estos talleres tienen metodologías emocionales, que significa cómo te sientes tú con la situación actual del país, que creo que lo emocional influye directamente en la educación social, cómo te sientes tú o cómo percibes tú lo que está sucediendo. Segundo, es una apuesta dialógica, donde cuéntanos tú cómo has vivido tu experiencia y ahí cómo podemos ir construyendo. También en este momento, con la página La Transmedia de la Comisión de la Verdad, que yo creo que es una caja de herramientas fundamental para cada uno de ustedes desde sus propios procesos, hay diferentes podcasts, hay diferentes videos, hay diferentes relatos, imágenes, dibujos, infografías, que son un montón de herramientas que nos van permitiendo como acceder de cierta forma a la educación de una manera didáctica diferente para que todas las personas no se aburran con temas que pueden ser un poco difíciles y gruesos de manejar. Más adelante quiero mostrarles un video de un minuto, de 1 minuto y medio, donde la idea es que miremos el video, lo escuchemos y entre todas y todos y todes podamos identificar cuáles son esas estrategias que están utilizando este grupo como tal para hacer una comunicación o qué estrategias pedagógicas o qué metodologías pedagógicas están utilizando ellos y ellas para hacer la invitación. Entonces les voy a compartir pantalla con el video. Un segundito, como se volvió a trabar el computador, hace mucho no trabajaba por Zoom y se me olvidó que eso se traba y que uno de los principios que uno debe tener es la paciencia para todos estos tipos de dinámicas. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla. Si están atentos les va a gustar mucho el video, dura 1 minuto y medio, no se van a aburrir, es más divertido que escuchar mi voz o que la de Miguel. Entonces, pues bueno, yo ya les comparto la pantalla. Ahí me confirman si ven. Ya está cargando. Sí. Ya sí. ¿Sí? Ah, ok, listo. Entonces les voy a compartir en un momento este video. Los días 22, 23 y 24 de septiembre realizaremos el primer encuentro de cine comunitario de Bello. Nos encontraremos para disfrutar de una nutrida programación en torno al cine comunitario y la comunicación alternativa, donde tendremos proyecciones audiovisuales, talleres, conversatorio, música, fogata, taller de cortometraje, proyección y cine canelada, conversatorio con organizaciones bellanitas e invitados nacionales e internacionales. Proyecciones audiovisuales y ruedas de tambores. Fogata cinematográfica. Con presentaciones artísticas y chocolatadas. Apoyamos el arte. ¡Te esperamos! Bueno, ese fue el videito. ¿Quiénes después de ver ese video irían a ese taller de Cineforo? Levanten la manito. ¿Quiénes irían o quiénes no irían? Después de ver ese video, digo como, no, yo no voy, yo sí voy. Romina sí iría. Edson iría. Adriana iría. Muchas personas iríamos porque ellos tienen una estrategia de comunicación muy interesante.
Miren, ya todos, bueno, ya, vámonos todos, ya no hagamos más talleres de eso, sino hagamos un cineforo en Bello Antioquia y vámonos, y desde ya empezamos a construir. No, mentiras. Entonces, mira, Elizabeth sería muy bacano. Si quieres, María José, levantas la mano, entonces, cuéntanos. O no, o solo levantas la mano porque querías ir al cineforo. Porque quería ir al cineforo, perdón. No, súper, súper. Lo que quería hacerles una pregunta, a partir de ver este video, ¿qué podemos identificar en este video? ¿Qué estrategias comunicativas o qué herramientas pedagógicas podemos identificar en este video? Si no saben, yo tampoco, no mentiras, pero me gustaría como primero escucharlos a ustedes. ¿Qué logramos identificar en este video? Si no quieren hablar, entonces pueden escribir por el Priscila. chat. Ajá. Bueno, acá el chat lo podemos leer, Adriana nos lee, doble voz. Entonces, Priscila y luego Romina. Sí, yo creo que es muy importante esta parte de la comunicación audiovisual, porque justamente hay personas que tienen diferentes formas de aprendizaje y con esta forma captamos dos formas de aprendizaje, ¿no? La visual y la auditiva. Entonces, hay veces que las películas transmiten mensajes que queremos nosotros mismos como interventores sociales hacer llegar a esas personas y a través de estos medios de comunicación podemos lograr bastante intervención o llegar a empezar a visualizar ese foquito rojo que queremos que ellos capten, ¿no? Entonces creo que es una buena idea esta parte de lo audiovisual. Sí, súper, identificaste algo que es súper, súper clave, ya te lo comparto un poquito más. Romina. Bueno, la estrategia audiovisual es una estrategia magnífica, metodológica y pedagógica espectacular, porque a través de esto los ciudadanos, sean niños o adultos, pueden manifestar de forma oral lo aprendido, luego lo debatimos de forma presencial a través de textos, ensayos, donde las personas puedan tomar ese conocimiento tentativos que queremos y focalizar algunas situaciones que tengan, porque a veces las personas les dan como miedo expresar lo que sienten, lo que tienen, y entonces de esa manera audiovisual, como decía la compañera, es perfecta. De hecho, es una de mis herramientas metodológicas que seguiría implementando en mi trayectoria profesional. Muchas gracias. Súper, súper, súper bien. Antes de darle la palabra a María José, quiero leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat, que nos están dando pues aportes gigantes pues a la intercambio que estamos teniendo en este momento. Entonces acá Javier Wakaneme nos dice, como herramienta comunicativa del video destaco la inclusión. Ivonne dice, a inclusión, es decir, va dirigido a toda la población teniendo en cuenta estrategias para la educación y hacia asegurar el aprendizaje. Entonces, María José, tienes la palabra. Hola, bueno, yo quería resaltar que como la invitación lo hace como una persona de la comunidad, del común, no exactamente una persona que resalte, sino te estoy haciendo una invitación comunitaria y soy una persona como tú y yo que te está tratando de enganchar. La forma y la calidad también como habla, como que se comunica, haciendo la invitación, siento que atrae mucho al público y atrae más a las personas que queremos llegar, que es a la persona del común, del barrio, de la localidad, de la comunidad. Exacto. Para allá iba. Iván. Buen día, Oriana. Buen día a Hola. todos. Soy Iván, soy de Argentina y estoy haciendo un voluntariado en la Amazonía ecuatoriana y comenzamos con una prueba piloto de prevención en adicciones con los niños y me parecía algo muy interesante lo que compartías en cuanto a lo audiovisual, porque nosotros con los niños tratamos de trabajar, bueno, en la etapa que estamos haciendo, tratamos de trabajar mucho lo que es los cantos. Estamos ahora, bueno, hemos pasado yo y el cuerpo, y ahora estamos yo y la creación. Entonces, cada tallercito que vamos compartiendo con ellos, vamos haciendo lo que es los mensajes que queremos transmitir, lo hacemos a través de los cantos. Y es impresionante cómo van captando y la manera de comunicarse y de vincularse con nosotros es muy diferente a, como a una enseñanza como tradicional, digamos, sino que tratamos de hacer como más desde lo lúdico, desde lo artístico y desde las imágenes. Por ejemplo, ayer estábamos trabajando lo que era la contaminación con imágenes y es impresionante cómo ellos mismos afloran en, en, en,
el compartir y en el diálogo con nosotros. Y como, por ejemplo, me acuerdo una de nuestros talleres, que era cómo aprender a lavarnos los dientes y las manos. Y una niñita de 2 años estaba junto a la llave del agua y ella misma se iba lavando como nosotros le enseñamos. Entonces, con pequeños signos, sobre todo, bueno, los niños con los que yo trabajo, captan más el mensaje o lo captan de una manera más positiva. Gracias. No, pues muchas gracias, Iván, por tu generosidad y contarnos pues tu experiencia, que creo que es, pues yo no voy a conocer una experiencia a través de los cantos en la Amazonía ecuatoriana, o sea, no sé si todos tengamos ese como contexto, pero es muy interesante también acá escuchar las experiencias de cada una de ustedes que nos van dando. Lo que tú dices me sirve de herramienta a mí, lo que yo digo te sirve de herramienta a ti, y entre todos vamos como tejiendo como esos saberes. Hay algunas estrategias que son muy importantes, que van fuera de lo formal y que pues casi de manera instalada se van ido olvidando o se creen que son necesidades prioritarias mucho más menos importantes que otras. Entonces, por ejemplo, a partir del teatro se pueden hacer denuncias políticas y sociales, se pueden generar estrategias de trabajo comunitario muy interesantes, a partir de la pintura también, y a partir como de diferentes estrategias artísticas de grafitis, recorridos de grafitis. Por ejemplo, un ejemplo es el recorrido de la Comuna 13 en Medellín, donde tú a partir del grafiti vas conociendo la propia historia, y esos grafitis los van tejiendo entre la comunidad, generando un trabajo comunitario de reconocimiento de la historia, desarrollo de habilidades de pintura, y también generan habilidades de cómo comunicarle eso a las personas, porque ahora es un sitio turístico, después de que hace unos años era un lugar de violencia. Entonces, que creo que todas las estrategias que podamos implementar desde la creatividad, desde el tejido, son herramientas muy importantes pues para todo el trabajo que venimos desarrollando. Ya como para continuar, lo que les quiero compartir el día de hoy, quería profundizar en las reflexiones que creo que fue, bueno, la compañera que habló antes de Iván, tomó muy bien lo que les quería pues compartir. En las estrategias de trabajo comunitario, es muy importante rescatar lo siguiente. En este video, en un primer momento, podemos ver que la invitación y la comunicación la realizan de manera colectiva. Si estamos hablando de trabajo colectivo, es reconocer que todos tenemos diferentes herramientas, diferentes habilidades y diferentes formas de llamar a la gente. Entonces, si nosotros vemos el video, decimos, ok, esta gente está trabajando de manera colectiva, son personas como yo, me siento identificado, me gustaría asistir. En un segundo momento, durante el video, nosotros podemos identificar que cada uno de ellos y ellas tienen una planeación y una agenda clara para invitar a la comunidad. Dicen como tenemos chocolatadas, tenemos X cosa, lo cual uno lo motiva a decir, ok, yo voy a llegar, esta gente está organizada, tiene una agenda, tiene una planeación clara y tienen una intencionalidad que es a partir del cine comunitario reunir a la comunidad. Y tercero, hay diferentes estrategias pedagógicas, tales como talleres, conversatorios, músicas y fogatas. Desde los talleres, pues tú generas este intercambio, esa transmisión de conocimientos. Desde los conversatorios, tú escuchas en vivo historias de, no sé, los protagonistas de la película. Tienes música como ese elemento activador para las organizaciones sociales, para las personas. O sea, a mí me encanta poner música en mis talleres porque creo que la música te entra en un estado de relajación, te mete en otra onda, y también la música te sirve pues para denunciar o también para expresar de manera artística, como nos decía ahorita el anterior compañero, lo que vemos o cómo asimilamos nuestro territorio. Y la fogata es un espacio perfecto pues para dialogar, ¿no? A partir del fuego, los masmelos, los que les gusten los masmelos, no sé si a los adultos ya les usan los masmelos, pero pues funcionaría muy bien una fogata. Después de esto quiero mostrarles un detrás de cámara de los talleres. Sí, o sea, yo acá les acabo de empezar a hacer recorridos de lo macro, desde las habilidades que tenemos que tener, algunas ya estrategias de talleres de pedagogía, tanto de Taller Sur como de Remos el Diálogo, pero ahorita quiero mostrarles solo una forma, hay miles y miles de formas, hay muchísimas formas de cómo hacer una planeación para cada uno de los talleres. Entonces, quiero mostrarles esta ficha técnica, que igual el formato se los puedo compartir, porque una ficha técnica nos permite tener ya una organización y una herramienta muy básica que nosotros como educadores y educadoras tenemos que tener a la hora de realizar nuestros talleres. Entonces, esto es como darle orden a lo que queremos decir. Como sabemos, tenemos todas esas ideas, tenemos esos talentos, tenemos todas esas metodologías, conocemos esto, pero ¿cómo lo vamos a organizar, no? Entonces, eso es un formato. Entonces, tenemos, por ejemplo, el nombre del taller o el evento. Entonces, como el día de hoy. Taller, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Tenemos la fecha, tenemos el lugar,
Tenemos la población a la que va dirigida. Es muy importante siempre, previamente, yo le preguntaba a Juan Carlos antes de que me invitara, le dije como, ¿qué tipo de población es? Entonces, es población migrante, son niños, es población indígena, porque cada población requiere una metodología y un aspecto diferencial para trabajar con ellos, para que sea mucho más fructífera del espacio. Tenemos que tener una descripción de la actividad, entonces queremos hacer esto, esto, esto. Tenemos la agenda, una descripción general, la hora en que va a ser cada actividad, y luego acá ya tenemos un ejemplo concreto de los momentos del taller. Entonces nosotros empezamos a construir colectivamente. Decimos, momento número 1 del taller, momento número 2 del taller. ¿Cuál es el objetivo del momento número 1 del taller que vamos a hacer? Entonces acá en este caso fue presentar en qué va el proceso de co-creación de las herramientas pedagógicas. Después tenemos una descripción de cómo vamos a llevar a cabo ese objetivo. Cuando hablamos de estrategias, yo pongo un ejemplo de, bueno, yo quiero llegar a Santa Marta. ¿Qué necesito para llegar a Santa Marta? En este caso, en pedagogía, yo quiero compartirle a mis estudiantes cómo realizar una hoja de vida. No sé, ¿qué necesito para que esos estudiantes sepan cómo realizar su hoja de vida? O cómo aprender a leer. De hecho, estaba investigando, yo dije, como no, pero ¿cómo voy a decir que aprender a leer si en Colombia todos leemos? Antes, un dato curioso, y es que, pues, según el Ministerio de Educación Nacional y pues el Censo Nacional Agropecuario, 1.857 personas en Colombia son analfabetas, lo cual nos pone un reto de, bueno, vamos a enseñar a leer o vamos a saber qué. Pues, por eso me parecía tan interesante la estrategia. Pero bueno, después de eso, uno tiene que hacer como una descripción de todas las actividades, también tener en cuenta qué materiales y qué metodologías vamos a utilizar, quiénes son en el colectivo, porque generalmente hacemos trabajo en colectivo, quiénes son los y las responsables de la moderación, de la facilitación, de qué llevas, Pepita, fulanito. Tú te encargas de esto, Adriana, o Oriana, tú te encargas de esto, Juan Carlos te encargas de esto, y entre todos vamos a ser como responsables de la forma en que se van a ir desarrollando los talleres. Posterior a eso, tenemos que tener unos tiempos definidos, por eso ahorita estaban diciéndole, corta, 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 porque los tiempos van definiendo también la calidad y la temporalidad pues, del taller. Y acá pues tú vas a tener como en general, en una hoja, 2 hojas, una estructura organizada de cómo realizar tus talleres pedagógico sociales. Entonces sí, esto es la idea, sí, pues ya la idea, pues yo por mi parte sí voy a mandar los materiales. Me imagino que Miguel también lo va a mandar. De hecho, Miguel ya nos compartió esta base de datos, bueno, esta lista maravillosa de textos que nos puede dar un montón de herramientas. Entonces yo me podría como en contacto interno como con la Fundación Procrear y les compartiría como este material. Ya para continuar, esto es como un detrás de cámara de los talleres, ¿no? Entonces, talleres de música, talleres de arte, pero ¿qué hay detrás de esos talleres de música y qué hay detrás de esos talleres de arte? En la educación popular y en la educación social, algunas de las metodologías mejor aplicadas o más aplicadas responden a metodologías que pueden sonar muy cliché para gente que tenemos una experticia en el campo social, pero que son metodologías súper transformadoras y metodologías que nos van a dar un montón de herramientas dependiendo de lo que queramos lograr. La primera son los diálogos de saberes, la segunda son círculos de la palabra, la tercera son las cartografías sociales, las otras son corpografías y otras son los recorridos territoriales. A mí me parece muy interesante todo el tema del recorrido territorial, porque ahorita, cuando estábamos hablando, hablábamos de cómo el territorio incide en la forma que nosotros hacemos pedagogía, cómo el contexto de la escuela, del barrio, cómo esos contextos nos van delimitando en cada uno de como los espacios en los que estamos. Y ya para profundizar, un poco complementando a mi compañero Miguel, con quien tuve la oportunidad y el privilegio de estar hoy acá sentada. Estos son algunos, solo 3, autores latinoamericanos, colombianos, que han sido como constructores desde la época de los 90, 2000 para acá, sobre educación popular y educación, y nos pueden dar un montón de herramientas teóricas y prácticas de qué significa la educación social popular y comunitaria. La primera es lo de las sendales, la siguiente es la profesora y poeta Piedad Ortega, y el tercero es Alfonso Torres. Les recomiendo que guarden los nombres y los busquen en Google, ponen sus nombres y eso aparece un montón de contenido. Tienen una visión muy global de diferentes estrategias, desde sus propias experiencias y desde la academia.
para que podamos como profundizar, teniendo en cuenta también autores enormes y autores que son ya referencias latinoamericanas nacionales, internacionales, como lo son Paulo Freire, quien es casi el papá y el pionero de la educación popular en América Latina, y también Orlando Falsborda. Estos son como algunos de los autores que les quería recomendar para, no sé, no me gusta tanto la academia europea, la respeto, la reconozco un montón porque pues fue la cuna de la educación, pero pues si estamos hablando de contextos, Europa no entiende directamente lo que pasa en nuestros territorios y lo que pasa en nuestras vivencias sociales. Estos son algunos de los autores. Estas son algunas de las herramientas. Pensé en ser un poco más pragmática en lo que les quería compartir el día de hoy, para que todas y todos podamos tener estas herramientas y podamos hacer una gran incidencia político-social en donde estamos. No sé si tienen preguntas o ya, y muchísimas gracias a todas y todos por estar acá, por participar y por estar pues pendientes de lo que teníamos para decirles el día de hoy. Miguel. Sí, fíjate que ahora que, de hecho en el cuadro, yo voy a empezar a subir también, sobre todo de los que ubico que son de acá de México, pero algo que hace ratito olvidé mencionar y que me parece muy importante, además de que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. En México, por ejemplo, muchas de las propuestas más innovadoras son, por ejemplo, hay una María del Carmen Rangel Mendoza, otras, que además lo han replanteado desde el tema de perspectiva de género. Entonces, bueno, al menos de las que yo voy a subir hoy, me comprometo a subirlas en el cuadrito, son por ahí, y hay una parte bien interesante de cómo ha revolucionado como el tema de la educación, este tema de la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Nada más lo quería contar. Sí, es súper importante. De hecho, hace poquito estuve, por ejemplo, en la Universidad Nacional. Cuando tengan la oportunidad de ir a la hemeroteca, se van a dar cuenta que hay un mural gigante como con todos los rectores de la Universidad Nacional. Y la única rectora, o sea, desde hace muchos años son solo hombres. Y son solo hombres los que hablan de la educación en la antigua Europa. Cuando nosotros nos referimos a autores, siempre son hombres. Y creo que una de las apuestas que se está teniendo y que se está dando ahorita también por el contexto político global es que mujeres jóvenes, mujeres que también tienen una experticia puedan hablar de las experiencias que ellas tienen, la forma en cómo habitan el mundo, y también se empiezan a formar lideresas como políticos sociales. Acá en Colombia en este momento pues tenemos la segunda mujer vicepresidenta. Entonces como que los temas de géneros se están empezando a hablar mucho de nuevas masculinidades. Y pues de hecho es muy interesante porque las mujeres en mi carrera, la mayoría somos mujeres. En los espacios de educación, por ejemplo, si tú ves educación infantil o educación especial, la mayoría somos mujeres también. Entonces como que sí es importante como empezar a hablar de, no es que las mujeres seamos más o menos que los hombres, sino que las mujeres tenemos unos roles de liderazgo que parten desde el cuidado. También muy interesante. Acá Laura, que ahorita lo estabas mencionando, también dice que en el chat que las mujeres son las que están trabajando mucho pues a la educación social. Entonces pues sí es muy importante como tener ese tema pues de género que está en discusión y está en la vanguardia de la educación actualmente. Y ya, Juan Carlos, ¿prendiste la cámara? Ya, te doy la palabra de vuelta. No, antes de que Adriana haga el cierre, agradecerte, Oriana, por estos elementos. Me parece que también dejas, igual que Miguel, muchísimos elementos importantes que tienen que ver con cómo trabajamos en lo comunitario, cómo abordamos el tema comunitario y qué herramientas son claves. Yo siempre les insisto a las organizaciones sociales que hay que planear, que hay que escribir, que no hay que llegar a improvisar en la comunidad, porque ahí hay un problema serio, y es el tema de la credibilidad y la comunidad hacia la comunidad. Por ejemplo, si
utilizando las herramientas pedagógicas que tengamos y es muy chévere, pero llegamos 2 horas tarde al taller, no tiene sentido. Si colocamos a esperar a la gente, no tiene sentido. Si exigimos por ejemplo, hay muchas veces que hay proyectos que exigen que la comunidad escriba. No, primero hay que enseñarle a la comunidad, darle la confianza para escribir, así escriba mal. Cuando empiecen a escribir y me empiezan a devolver cosas, yo valoro eso y ahí sí se empiezan a dar otros elementos. Entonces, Romina, Esther, Laura, Cielo, han colocado en el chat, yo se lo voy a dejar para que lo referencie a Adriana, y en agradecimiento a ti y obviamente a Miguel. Entonces, yo quiero felicitar a todo el grupo porque hubo muy buena participación. Vamos, nos comprometemos a mandar los materiales en un correo. Entonces, yo les agradezco mucho a Ariana, a Miguel, siguen siendo invitados para nuestras próximas escuelas. Espero que nos acompañen en los cinco encuentros que nos quedan. Y bueno, te dejo para que Adriana lea los mensajes y haga el cierre. Y como director de la Fundación Procrear, siempre mis agradecimientos a las personas acá. Adriana. Adriana, no, tienes apagado el micrófono. Ay, hola, qué pena, es que Y tengo un poquito mala la señal. Y que las personas vayan prendiendo la cámara para la foto. Sí, sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Ay, perdón, es que se me había caído el internet y perdí el chat. Bueno, yo quiero así como... Bueno, espérate, yo lo leo entonces. Germán Arias, gracias. listo. Dice, gracias a Oriana y a Miguel por compartir. Romina nos dice también gracias, excelentes temas. A Esther nos dice que, bueno, y excelentes temas abordados por ambos y por el resto del colectivo magnífico. Volví a revivir mis tiempos de la universidad. Ah, muy bien. Esther, el tema de la perspectiva de género, Laura Platón, que espero tenerla en estos espacios siempre, y dejar unas buenas prácticas, comparto tus comentarios, es verdad, aquí las mujeres son los que están trabajando mucho en la educación social, nos dice Laura, la falencia que tenemos es no escribir. No, pues todos muchísimas gracias y bueno, prendamos la cámara y Adriana, no sé si hay algo más. Sí, 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 hay. Es que, perdón que me corté un poco y no pude leer el chat, pero gracias, Juan Carlos, pues por leernos todo lo que han escrito. Bueno, yo estaba con una sonrisa y yo creo que detrás de cámaras todos estábamos con una sonrisa de oreja a oreja, porque sí, así como refirieron allí, nos recordó temas académicos de la universidad, nos devolvió un poquito. Este espacio pues muy enriquecedor para, en algún comentario leí y también lo dijo Oriana, seguir tejiendo todos estos procesos pues a nivel de trabajo comunitario que son tan importantes. Entonces, pues sí, agradecer a Miguel, a Oriana, contarles que tuvimos 67 personas participando y aparte se compartió por Facebook, entonces algunos me estaban escribiendo, hola Adriana, estoy viéndolos desde Facebook, entonces creo que tuvimos una participación bastante interesante, muy chévere y pues contenta por todo eso, también por las personas que nos escribieron, abrieron su micrófono, entonces ahora que abran todos sus cámaras. Quiero también hacer una referencia a las dos compañeras de España, a Esther y a María José, que nos acompañaron desde España de nuevo. Entonces, muchísimas gracias allá a Esther y a María José. Sí, la participación también, pues internacional, nacional, todo fue bastante grato este espacio. Entonces, pues invitarlos ahora a abrir nuestras camaritas, que podamos tomarnos una foto y pues quedar aquí la evidencia de que estuvimos esta mañana, como dijo Oriana, aunque 9, 8 de la mañana, uno estar durmiendo, estar en otras ocupaciones que además tenemos un montón, pero pues agradecerles y entonces abrimos las camaritas, porfis. Sonría. Muchas gracias. Por aquí hay unos últimos comentarios. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Esos materiales pedagógicos son los que nos nutren la capacidad de construir un conocimiento ya implantado. Gracias.
Gracias a todos. Súper la experiencia, hay nuevos pensamientos que surgen. Creo que estuvimos a tiempo, el tiempo fue acorde. Ya no sé si alguien quiere algún último comentario, ya para cerrar. Ay, Miguel, la mano está arriba. Rápido. Uno es, ¿cómo nos damos a la tarea, aprovechando esta experiencia que está invitándonos Juan, de ir construyendo también un espacio donde tengamos nuestros materiales? Sería bien interesante porque, en serio, a lo mejor no nos damos cuenta, pero los que estamos conformando el nuevo conocimiento a partir de las prácticas y del desarrollo de los proyectos y propuestas que tenemos, somos nosotros. Entonces vamos a aprender. Yo tengo un proyecto ahí de música también que me encantaría ahí vincularme contigo, a ver, sincrónico, virtual, luego te platico y estamos empezando a hacer una grabación. Entonces ahí sería increíble que pudieras colaborar con nosotros. Bueno, nada más eso. Gracias. No, haremos el contacto, lo haremos, me parece súper chévere. Fundación Asomu Medit, Inés. Buenos días, don Juan Carlos. Un placer estar ahí en este grupo. La verdad, no había participado era porque no tenía conocimiento, pero quisiera pues que me pudieran ingresar al grupo, no sé, para poder recibir la información. La que me invitó a participar el día de hoy fue Yerica de Fundación Rompiendo Barreras. Ustedes estuvieron con nosotros hace 8 días también aquí en una jornada, entonces quisiera también compartir y aprender de ustedes porque es un gran aprendizaje. Nosotros desde lo empírico hacemos una labor de formación desde el mismo aprendizaje que nosotros hacemos en el transcurrir del día a día. No tenemos la formación académica, pero pues tenemos una formación empírica que nos ha permitido como crecer y formarnos y hoy estar haciendo lo que más nos gusta, que es servir y servir a nuestra comunidad. Entonces, pues qué rico poder compartir y estar en este espacio, pues quisiera pues ser parte también de toda la formación que ustedes brindan todos los sábados. No sé cuántos días será la formación, pero quiero involucrarme en todo. Soy una aférrima estudiante que me meto en cualquier curso y lo saco adelante, entonces me gusta aprender y pues qué más rico que yo también me gusta ser replicadora. Entonces, si me dan la oportunidad de poder compartir con mis compañeras de equipo de la fundación para que ellas también se integren y que puedan también aprender estas experiencias que a veces quedamos cortos en poder compartir con la comunidad y enseñarles. Yo lo he hecho desde el sentido de que hay que cambiarles chida a la comunidad, de que no tenemos que seguir dormidos y esperando a que nos cierren los sueños y nos quiten los sueños, porque a veces los gobiernos lo que buscan es tenernos dormidos, sino dejar que nosotros exploremos esas experiencias de poder ser diferentes, no solamente esperar que nos den, sino también explorar esas enseñanzas que recibimos en pro de nosotros mismos, porque pues las enseñanzas las tomamos nosotros mismos, pero también poderlas compartir con otros para que ellos también crezcan y dejemos como este pensamiento de mendicidad y de estirar la mano solamente para mirar a ver qué nos dan en lo material, pero también tenemos que pensar en qué podemos aprender desde lo mental y desde la formación de nosotros como seres humanos. Gracias. Claro que sí, Inés. Para contarles que ahí en el chat quedó entonces por YouTube cada uno de estos encuentros. Vamos con el tercero. Nos quedan 5 más para el tema, entonces yo creo que alcanzas perfectamente al tema de la certificación, que es con el 80%. Te mandaremos todos los datos para que te puedas inscribir normalmente, entonces no hay ningún problema. Y claro, cuenta con eso y podemos estar mandando, ahí estamos dejando los links, pero los mandamos con la citación para el próximo. Recuerde que tenemos el próximo encuentro que termina el primer módulo el próximo sábado, luego descansamos 15 días y retomamos segundo módulo. Entonces, claro que sí, de eso se trata y sobre todo me encanta la participación de las organizaciones sociales, igual que las otras experiencias de los otros partidos, de los otros países y además de los líderes sociales. Yo le he quitado la palabra a Ariana, perdóname, pero es que bueno, como que se referían un poco a nosotros al tema de cómo lo haríamos, entonces por eso. Pero vuelvo y reitero mis saludos, mis agradecimientos y seguimos pendientes. Dale, Adriana. No, tranquilo, me apoyas ahí en mis problemas técnicos.
Sí, bueno, ya Juan les dijo que pues todo esto se va a enviar y así va a ser. La invitación pues a que nos conectemos dentro de 8 días al tercer encuentro. Muchas gracias pues por la participación. Inés decía que si se le podía compartir a otras personas, claro, la idea es que este espacio lo puedan ver las personas que estén interesadas, poder compartir el link, que participen. Tenemos un tope en Zoom, pero por eso hacemos pues de compartirlo por Facebook para que otras personas puedan participar. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que tengan un... Saludos a todos y a todas allá Chao, en Latinoamérica y gracias. España. Chao, Gracias. Miguel. Un gusto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias, Dios los bendiga y que tengan un espectacular fin de semana. Igualmente, saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Un abrazo, México. Abrazo allá, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, todos. Muchas gracias. Fue algo genial, magnífico. Reviví mis tiempos de la universidad.